La vez pasada vimos que el HTML es la estructura de la página, el CSS le da todo lo que es el aspecto y el maquillaje a la página, y el JavaScript es lo que la hace funcionar. Entonces, hay muchos conceptos acá que ustedes ya conocen de programación, de otras materias, si es que las tuvieron. No sé qué otros lenguajes habrán visto, pero hay muchos conceptos que coinciden, lo que es una variable, lo que es un dato, ¿no? Por ejemplo, acá les dejé para repasar un poco y enganchar a donde habíamos dejado la clase pasada, que la variable es un lugar a donde se guarda un dato, ¿no? Tiene un nombre y puede ser numérico, alfabético. En el caso de ser alfabético también le dicen cadena de caracteres. Y numéricos pueden ser números enteros, con decimales, así, o reales se le dice. Negativos, positivos. Y cadena de caracteres, bueno, nombres, apellidos. También puede tomar esa variable un valor lógico, verdadero o falso. Bueno, y otras variables que veremos más adelante. Los nombres de variables tienen nombres que no deben ser palabras reservadas. Por ejemplo, si yo tengo una instrucción llamada string o if, no puedo usar una variable llamada if, ¿no? Tengo que usar otra cosa. Puedo también combinarlo por un guión bajo, puedo empezar con una letra en números, ¿no? Puede haber, como acá, edad, día, mes, año. Bueno, y la variable, en el caso de este lenguaje, se define poniéndole adelante la palabra let, que quiere decir como darle un valor, ¿no? Let edad, y esa edad en este caso es 20, ¿no? Entonces, así es como más o menos se maneja. Como dice acá, los nombres de los variables tienen que ser representativos, no pueden ser nombres raros o que tengan que ver con el dato que uno está poniendo. Esperen que ahí me contesta Joaquín. Bueno, decía, no pueden llevar nombres, por ejemplo, A, B, C, D, porque no sabemos de qué se trata. Siempre hemos dicho las reglas, las buenas reglas de programación es poner nombres significativos para que cualquier persona, otro programador que quiera ver el programa o que me reemplace en un momento que yo no estoy, lo pueda llegar a entender. Como acá, por ejemplo, nombre Juan, edad 10, altura 1,92, casado, false. Y después acá con la instrucción document.write, que escriba el nombre, que deje un espacio, bueno, que pase al otro renglón, ¿no? Entonces, con esta función nosotros imprimimos el valor de la variable. Y algo muy importante que habíamos visto es que este lenguaje se escribe dentro del HTML encerrado por la palabra script, que tiene que abrirse y cerrarse. Entonces habíamos visto un video también donde un muchacho explicaba que podría ir al final, ¿no? Bueno, eso cada uno tiene su forma, así que lo puede ir armando como crea conveniente. Pero esto le está avisando a la computadora de que en esa parte hay instrucciones de Java. Perdón, pero justo una vez que logro que me conteste esto tengo que aprovechar. Bueno, entonces, así es como se programa con este lenguaje JavaScript. Dice acá, cuando imprimimos una variable no la ponemos entre simples comillas,
porque si no va a aparecer el nombre de la variable y no su contenido. Lo que nosotros queremos es que imprima el contenido, ¿no? Si no, lo que va a imprimir es una cadena de caracteres. Acá, por ejemplo, nombre, que está entre paréntesis, no lo puedo poner entre comillas, porque si no me va a imprimir la palabra nombre. En cambio, así como está, va a imprimir el contenido de esa variable, que es Juan. Entonces, como habíamos dicho, estas variables almacenan datos. Y también los números pasa lo mismo, no deben ir encerrados entre comillas. Cada instrucción termina con un punto y coma, ¿no? Eso ya es parte de la sintaxis. Y las variables de tipo boolean puede almacenar solo dos valores, verdadero o falso, ¿no? Bueno, y acá tenemos algunos ejemplos del programita anterior. Y acá tendríamos el programa ya codificado, como se vería en el Visual Studio Code, que como habíamos dicho, es un editor de código muy completo como para usar, ¿no? Porque aparte les cambia de color, les avisa los errores, les va como prescribiendo algunas cosas de manera intuitiva, ¿no? Es bastante cómodo de usar. Y como habíamos dicho también, algo importante, ojo con las mayúsculas y las minúsculas. Siempre las instrucciones van con minúsculas, porque si no va a dar error. Dice, un error muy común es cuando empezamos a programar en JavaScript, no nos damos cuenta y ponemos mayúscula. Por ejemplo, acá esta D de documento tiene que ir siempre en minúscula. Y así es como se va a ver en la pantalla cuando ejecutemos este código, ¿no? Que es el programita que vimos antes. Estos datos se definen acá, no se ingresan por teclado ni nada. Ahora vamos a ver después cómo se hace para poner datos por teclado, pero acá se le dieron los valores y acá que los imprima. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque escucho un micrófono. O por ahí sin querer. Bueno, cada tanto vuelvo a la página porque si no, para ver si me quedo colgado. Me parece que no, profe, haber quedado abierto el micrófono. Ah. Bueno. Seguimos. Acá dice, ejercicio, habíamos llegado hasta acá. Confeccionar un programa en JavaScript que defina e inicialice una variable de tipo cadena de caracteres donde vamos a almacenar el nombre de un empleado y otra donde vamos a almacenar el sueldo, ¿no? Acá tenemos let nombre Juan, let sueldo 6.500. Imprimir cada variable en una línea distinta en pantalla. Es parecido al anterior, se le da ven que acá cambia de color en el Visual Studio la variable para identificar cuál es una instrucción, cuál es una etiqueta, cuál es una variable. Bueno, esto como siempre se comienza igual y acá se encierra en los scripts, esto que es las instrucciones de JavaScript. Y así va a ser el resultado. Si ustedes prueban esto, para probarlo tienen que copiar porque esto es una imagen. Yo se los dejo para que vayan probando. Ingreso de datos por teclado. No, hasta ahora definimos nosotros las variables dándole una instrucción let y diciéndole, bueno, lo que vale cada variable. Dice, para utilizar el método por teclado, de ingreso de datos por teclados, tenemos un método llamado prompt. ¿No? El prompt sería como la rayita que está titilando, o también hoy le dicen prompt a la instrucción que uno le pone a la inteligencia artificial. Sería como el lugar a donde uno escribe una orden, ¿no? Entonces dice, cada vez que necesitamos ingresar un dato, aparece una ventana donde cargamos el valor.
Esta es una de las formas sencillas. Después vamos a ver formas más sofisticadas para ingreso de datos en una página HTML, que por supuesto ya saben que por medio de un formulario se pueden ingresar datos, pero vamos a comenzar por lo más sencillo. Como dice acá, luego aprenderemos a recuperar datos de un formulario. Para ver su funcionamiento de lo que sería la instrucción prompt, vemos cómo se escribe, ¿no? La sintaxis es la variable que recibe el dato. Acá se le asigna un espacio a la variable nombre y acá se le asigna otro espacio a la variable edad. Nombre, ingrese su nombre, edad, ingrese su edad. Y acá dice que imprima la palabra hola, nombre, por ejemplo, hola Juan, así que tienes 15 años de edad, ¿no? Sería así. Entonces dice, el método prompt tiene dos parámetros. Uno es el mensaje que uno le va a dar acá, que va encerrado entre las comillas que son unas, no las dos rayitas, sino una sola. Lo que normalmente le decimos apóstrofe, ¿no? Y el segundo parámetro es opcional. Uno es el mensaje y el otro el valor inicial a mostrar. Acá vemos cómo funcionaría, ¿no? Este es el cuadro de diálogo que se va a abrir cuando yo utilizo esa instrucción prompt, donde acá se ingresa el nombre de la persona. Dice, hacemos notar que la entrada de datos en los sitios web reales se hace mediante formularios HTML, ¿no? Esto es raro encontrar una página que aparezca así, pero vamos a ir viendo de esta manera para ir conociendo las instrucciones y ver cómo funciona la lógica del programa. Después, más adelante, cuando sea, veremos el resto. Bueno, otro ejercicio. Por supuesto que después de esto, una vez que se ingresó el nombre, después va a pedir la edad, va a decir, Diego tienes tantos años. Otro ejercicio, confeccionar un programa que permita cargar el nombre de un usuario y su mail por teclado, lo que normalmente pedimos en un formulario, ¿no? Mostrar posteriormente los datos en la página. Entonces es toda la primera parte, script, let usuario y let mail. Y luego usuario igual, prompt, ingresa el nombre de usuario, mail, ingresa el mail y después que imprima. Entonces va a aparecer así, ingresa el nombre de usuario, después va a decir ingresa el mail. Después va a imprimir nombre de usuario ingresado, qué sé yo, Laura. Después deja un espacio, un renglón, mail ingresado, el mail que se ingresó. Todo esto se los dejo para que ustedes lo prueben. Bueno, eso sería entonces ingreso de datos por teclado con la instrucción prompt y con la sintaxis que vimos recién. Estructuras secuenciales de programación. Bueno, acá agregamos una parte donde va a haber un cálculo, ¿no? Dice acá, cuando en un problema hay operaciones, entradas y salidas, se la denomina estructura secuencial. No sé si se acuerdan. Yo no me acuerdo si los tuve ustedes, creo que no, pero cuando uno empieza a ver algoritmos y programación y diagramación lógica, la estructura secuencial de un programa es la entrada, el proceso y la salida. Bueno, y acá lo vemos claramente, ¿no? Entonces, dice, en el problema anterior ingresábamos el nombre de una persona y su edad. Es una estructura secuencial, un dato abajo del otro. Después hay otras estructuras donde tenemos un condicional y ahí se bifurcan los resultados.
Acá seguimos con estructuras secuenciales. El ejemplo de otro algoritmo con estructura secuencial, carga de 2 números por teclado e imprimir su suma y su producto. Entonces le damos valor 1 y valor 2. Se ingresa por teclado el primer número y se ingresa por teclado el segundo número. Dice, lo primero que debemos tener en cuenta es que si queremos que el operador sume los contenidos de los valores numéricos ingresados por teclado, tenemos que utilizar una función parseInt y pasar como parámetros las variables valor 1 y valor 2 para que le dé un valor numérico, ¿no? Entonces, si sumamos esas variables como enteros y no como cadenas de caracteres, nos va a dar, por ejemplo, si sumamos 1 más 1, 2, cuando los datos se pasan a numérico. Pero si sumamos cadenas de caracteres, 1 más 1, y la máquina lo toma como alfabético, el resultado va a ser 11. O sea, los va a unir, porque los va a concatenar. O sea, unir. Por eso es importante acordarse de que cuando uno quiere hacer un cálculo matemático, pasar ese valor que se ingresó con esa variable a lo que es un valor numérico que se hace así. En este caso está haciendo la suma y está pasando el valor automáticamente ahí, no lo hace individualmente. Entonces, le da a una variable que se va a llamar suma la función de sumar el valor 1 y el valor 2 pasado a un número entero. Si yo acá ingresé 10 y acá ingresé 5, acá traspasa las cadenas de caracteres 10 a un valor numérico 10 y el otro a 5. Entonces va a dar 15. Y después para hacer la multiplicación, que sería el producto, como dice acá, la carga de 2 números e imprimir su suma y su producto. Lo mismo, el asterisco para multiplicar, pero la multiplicación, ¿no? 10 por 5, 50. Entonces va a dar, la suma es 15, el producto es 50. Entonces dice, en JavaScript, como no podemos indicarle de qué tipo es la variable, no hay diferenciación entre variable alfabética y numérica, ¿no? Dice, requiere de este cuidado cuando vamos a pasarlo y hacer un cálculo. Entonces, en este caso, este programa es secuencial, porque ingresamos 2 valores por teclado, que sería la entrada, hace el proceso, que sería los cálculos, y obtenemos la salida, o sea, los resultados. Y acá, ¿alguien quiere preguntar algo? Ah, ahí veo. Un poco de humor. No tuvimos la suerte, nuestro profe. Pero en algún cuatrimestre, en algún lenguaje, ¿no tuvieron algo de programación lógica, algo de que les haya... Sí, todo eso lo vimos, sí. Lo vimos en programación 1 y 2, ya hemos visto lo de todo eso, sí. Está bien, bueno, bárbaro, porque tienen que tener esa base, si no es complicado entender. No, llegamos muchísimo más avanzado, mucho más. Ah, bueno, menos mal. Bueno, entonces, dice, el método prompt retorna una cadena de caracteres string, indistintamente carguemos solo caracteres numéricos o alfabéticos. Por eso acá tenemos que pasar esos valores con esta función que habíamos dicho antes, parseInt. Acá está un poquito más explicado. Entonces, la suma como cadena, 11. La suma como enteros, 2. Si ingresamos un 1 y un 1, ¿no? Otro ejercicio, dice, realizar la carga del lado de un cuadrado
mostrar por pantalla el perímetro del mismo, y el perímetro se calcula multiplicando el valor del lado por 4, ¿no? Entonces, ingresamos por teclado el valor del lado. Para eso tenemos que definir la variable lado, pedirla por teclado, ingrese la medida del lado, la variable perímetro, que va a ser igual a parse int lado por 4, y que imprima el perímetro es tal. Y así es como se va a ver. ¿Ven? Así es como se codifica en Visual Studio y así es como se ve el resultado. Ingrese la medida del lado 10, su perímetro es 40. Ustedes después lo prueban. Otro ejemplo, escribir un programa en el cual se ingresan 4 números, calcular e informar la suma de los 2 primeros y el producto del tercero y el cuarto. O sea, de los 2 números que se ingresan, los 2 se suman y los otros 2 se multiplican. Esto es para, bueno, dejar bien en claro lo que tenemos que pasarlos. Parse int, se definen las 4 variables que se ingresa con prompt el primer valor, el segundo, el tercero y el cuarto. Acá se le dice que suma va a ser la suma del número 1 y número 2, que son estos 2 que se ingresaron acá, pero pasados a valores numéricos. Y luego tenemos producto, que va a ser la multiplicación del tercero y el cuarto pasado a numérico. Y acá hay que imprima los resultados, ¿no? Esta es la codificación en Visual Studio. Acá se ve más claro porque está de otro color. Y acá se ingresan los 4 valores. Y da el resultado, la suma de los 2 primeros valores, supongamos que es 15 y 15, y el producto del tercer y el cuarto valor 300, 100 y 3, por ejemplo. Estructuras condicionales simples. Acá aparece el if. Entonces, como decíamos hoy, los ejemplos anteriores son estructuras secuenciales de programa, pero acá hay estructuras condicionales, cuando ya el programa se bifurca de acuerdo a el resultado que da. Entonces dice, en nuestra vida diaria se nos presentan situaciones donde debemos decidir. Elijo la carrera A o la B, me pongo este pantalón, entro al sitio A o al sitio B, para ir al trabajo elijo el camino A o el B. Entonces, acá se utilizan estas estructuras condicionales que también se mezcla con la secuencial, ¿no? Entonces, tenemos que realizar, elegir, va acá, elegir, bueno, toda esta parte va igual y en script se encierra todo el programa. Dice, en una estructura condicional simple, este es simple, por ahí que hay un solo if, no es anidado ni nada, ¿no? Hay un camino verdadero y un camino falso. Entonces, por el camino verdadero puede haber varias operaciones y por el falso una salida o no, depende. Dice, realizar la carga de una nota de un alumno y mostrar un mensaje que diga se aprobó si la nota es mayor o igual a 4. Entonces se le da la variable nombre, que va a ser el nombre del alumno, la nota, se ingresa por teclado el nombre del alumno y la nota se pide por teclado también y acá en el mismo momento se pasa a numérico, ¿ven? También se puede hacer así, para evitar un paso. Y pregunta, if, ¿no? El condicional, el sí condicional, es decir, en inglés está el sí afirmativo, que es el yes, y también está el if, que es un sí condicional, donde
para que se cumpla algo, debemos tener un resultado. Por ejemplo, yo digo, si hoy llueve, voy al cine. Si sale el sol, voy a la plaza. Entonces, es un sí condicional. Tiene que pasar algo para que se cumpla un camino u otro camino. Por eso es if la instrucción. Y acá dice sí, la variable nota que ya fue pasada a numérica, porque si no, estaría comparando cadenas de caracteres y no daría el mismo resultado. ¿Es mayor o igual que 4? Si dice que sí, imprime fulano de tal, está aprobado con una nota de tanto. Si dice que no, corta el programa, no dice más nada, no dice desaprobado ni nada. Por ahora estamos viendo esto sencillito. Bueno, y dice acá, aparece la instrucción if en el lenguaje JavaScript. Esa condición va entre paréntesis. Si la condición es verdadera, se ejecutan todas las instrucciones que están encerradas entre las llaves de apertura y de cierre donde está el if. ¿Ven? Se ejecuta todo esto que está acá. Y ahí se cierra. Si esto no se cumpliera, habría más instrucciones acá antes de cerrar con script, ¿no? Pero en este caso, el if de este JavaScript es, si es verdadera esta condición, se ejecuta todo lo que está encerrado entre estas llaves. Y todos los operadores que se pueden utilizar son mayor, mayor igual, menor, menor igual, distinto, con el signo de admiración, igual a, dice, siempre debemos tener en cuenta que en la condición del if interviene una variable que tiene un valor, uno de estos operadores, y otra variable o valor fijo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si el nombre apellido o el apellido es igual a Pérez. Entonces ahí no hay una variable, sino que es un valor fijo, una cadena de caracteres. Dice, como queremos que en la variable nota se guarde como entero, lo convertimos llamando a parseInt, que es una forma más concreta de almacenar como entero, ingresando en el mismo prompt. Acá, ¿ven? Como les dije hoy. Acá mismo se pasa a entero ese valor. Y se pone así, nota, igual, parseInt, prompt, ingrese su nota. Si hay dos paréntesis abiertos, hay que tener cuidado, cerrar dos paréntesis, igual les va a marcar error. Si están con el Visual Studio Code, eso se lo marca. Y después también no olvidarse del punto y coma, ¿no? Y después también se agrega este operador más para poner cadenas de caracteres. Entonces va a decir, por ejemplo, Luis está aprobado con 10, supongamos, ¿no? Entonces hace más corta la cantidad de líneas del programa, porque antes lo hacíamos así. Nombre en una línea, está aprobado con y nota aparte. Pero así estamos concatenando todo en un mismo renglón para que arme la frase, ¿no? Eso lo vemos acá. Dentro del paréntesis, el signo más, o sea, esta es una variable, más lo que está encerrado entre comillas es una cadena de caracteres y esto es una variable. Entonces, otro ejemplo, dice, se ingresa por teclado el sueldo de un empleado, se puede ingresar un valor con decimales. Si el sueldo supera los 3.000 pesos, debe mostrar un mensaje indicando que debe abonar impuestos. Entonces, acá está el script que encierra el JavaScript. Let sueldo, el sueldo ya no es entero, entonces no va parseInt, sino parsefloat, ¿no? Porque es flotante, es decir, tiene que tomar decimales también, porque hay que tener en cuenta gente que quizás cobra con decimales centavos.
Entonces, sueldo, parse float, prompt, ingresa el sueldo del empleado. Si el sueldo es mayor o igual que 3.000, imprime un título que dice, como el sueldo es de 4.500, debe abonar impuestos, como se ve acá, ¿ven? Como el sueldo es 3.000,67, debe abonar impuestos. Y ya esta variable sueldo fue pasada acá a un valor numérico real o con decimales. Bueno, entonces dice, para convertir esa cadena que estamos ingresando como sueldo, se pasa a parse float para que quede como numérico con decimales. Y esto, no pedía edad, pero sueldo y el valor nada más, el nombre. Nombre, si queremos guardarlo como entero, dice, si ingresamos una edad, por ejemplo, y lo queremos guardar como entero, parse int, ingrese los años y finalmente que guarde en la variable y el sueldo como flotante cambia esta palabra, int de entero y float de real o flotante con decimales, quiere decir. Otro ejemplo, se ingresan 3 notas de un alumno, si el promedio es mayor o igual que 7, está promocionado. Para hacer el promedio, ustedes saben que se suman las notas y se divide por la cantidad. En este caso acá son 3 notas, se suman las 3 y se divide luego por 3. Dice, cuando cargamos una nota, la convertimos inmediatamente el valor ingresado a entero. Por ejemplo, en el sí sacado no se pueden poner decimales, así que acá calculemos que la nota tiene que ser un número entero. Depende, ¿no? Si va a ser en algún lugar que toman decimales, utilizaremos parse float acá. Otra forma más corta, o sea, puede ser nota 1, ingrese primera nota con el prompt y acá se traspasa. Y la forma más corta es ponerlo todo en el mismo renglón como estábamos viendo hoy. Entonces ingresan las 3 notas, nota 1, nota 2 y nota 3. Se pasa entero, se le asigna a una variable suma la suma de estas 3 notas y luego se saca el promedio. Esto, por supuesto, también se puede abreviar poniendo paréntesis dividido 3, ¿no? Entonces acá hace el cálculo de la suma de estas 3 notas dividido 3 y pregunta, si el promedio es mayor o igual que 7, está promocionado. Si no, bueno, hasta ahí llega el programa. Fuera de estas llaves, tendría que imprimir un mensaje que diga desaprobado. O no, porque bueno, de acuerdo a la nota, menor que 4 para el caso de ustedes. Menor de 4 es desaprobado, 4 hasta 6 es aprobado y 7 y más promocionado. Acá tendría que ir varios if, que ahora vamos a ver, varios if en un programa, ¿no? Entonces tenemos primer nota 10, segunda nota 6, tercera nota 8. La suma de estos 3 y la división da una nota mayor que 7 y dice promocionado el resultado. Otro ejercicio parecido, solicitar que se ingrese 2 veces una clave. Vieron que cuando uno ingresa a algún sitio piden para validar 2 veces una clave. Dice, mostrar un mensaje si son iguales. Dice, tener en cuenta que para ver si 2 variables tienen el mismo valor almacenado, se utiliza el operador igual, igual, ¿no? 2 veces igual. Entonces, ingresa la clave 1 y la clave 2. Acá se supone que es alfabético o alfanumérico, así que no hay problema, no tenemos que hacer cálculos. No se pasa
ni a entero, ni a flotante, ni a nada. Entonces, ingresé la clave 1, qué sé yo, Juan Pérez. Repite el ingreso de la clave. Si pone una clave igual, y le va a decir, ingresó las dos claves iguales, y bueno, el programa continúa, ¿no? Si no, bueno, acá se corta el programa porque no ingresó las dos claves iguales. En este programa cortito, por supuesto que después, a medida que vamos avanzando, vamos a seguir agregando cosas. Vamos a decir, ocurrió un error, ingresó mal el dato, vuelve a intentar y todo ese tipo de cosas. Pero acá estamos viendo de a poco, agregando instrucciones que más o menos son conocidas, pero bueno, lo estamos viendo en el JavaScript. Por eso siempre digo que cuando uno aprende un lenguaje, después los demás son muy similares. Lo importante es saber la base. Después los demás lenguajes se van aprendiendo porque uno ya tiene todos esos conocimientos, porque todos se manejan más o menos lo mismo. Cambia un poco la sintaxis, un punto y coma de más, de menos, que mayúscula, minúscula, pero son detalles, ¿no? Bueno, y acá ya tenemos estructuras condicionales compuestas, ¿no? Para seguir sumando cosas a lo que estamos haciendo. Dice, tenemos la opción de realizar, por ejemplo, en un condicional, una actividad u otra. Como decía hoy, si llueve voy al cine, si no, voy a la plaza. Entonces, el condicional puede ser verdadero o falso. Dice, lo más importante que hay que tener en cuenta es que se realizan las actividades de la rama del verdadero o de las del falso, nunca las dos, ¿no? O es una cosa o es la otra. Es decir, yo no puedo ir al cine y partirme al medio, ir al cine y a la plaza, las dos cosas a la vez. Es decir, el programa hace o una u otra. No hay una tercera posibilidad en este caso. Entonces dice, la estructura condicional tiene entradas, salidas, operaciones que se pueden realizar tanto en la parte que se cumpla o que no se cumpla. Dice, por ejemplo, hacer un programa que solicite dos números distintos y muestre el mayor de ellos. Acá se asignan dos números, ¿ven? Se pueden poner así también en vez de separados. Let num1, num2 y un punto y coma. El número 1 se pasa entero y dice ingresa el primer número. El número 2 se pasa entero, ingresa el segundo número. Y acá dice, si el número 1 es mayor que el número 2, inmediatamente después lo que está entre estas llaves se realiza y pone el mayor es el 1, porque se cumple esta condición. Si no, que es la traducción del else, si no, imprime el mayor es el número 2. Y es otra llavecita que se cumple cuando esto no es verdadero, por falso, ¿no? Entonces dice, el método prompt retorna una cadena, lo convertimos a valores numéricos. Dice que en el JavaScript una variable puede ir cambiando el tipo de dato a lo largo de la ejecución de un programa. Es decir, que si yo ingreso una fecha y la tengo como alfabética y después tengo que hacer un cálculo de días, de meses, la puedo convertir a numérica y después volver a pasar a alfabética, ¿no? Más adelante veremos qué sucede cuando preguntamos si dos cadenas son mayores o no. Esto es una estructura condicional compuesta, la del if-else. Dice, por eso hay dos resultados. Si la condición se cumple, se ejecuta esta rama, si no, se ejecuta esta. Entonces, cuando está la palabra else, que es una palabra clave y no se puede utilizar como nombre de variable, se ejecutan las instrucciones que continúan entre esas llaves, ¿no?
Entonces dice, si la condición if es verdadera, se ejecuta el bloque que aparece después de la condición. Si no, si es falso, hace lo que dice después del else. Y acá tenemos un ejemplo que es un poquito largo y siguen estos tres que irían acá abajo. Les aviso por las dudas por si lo pasan. Dice, hacer un programa que lea por teclado 2 números. Se ingresan por teclado 2 números como acá, ¿ven? Luego, informar, dice, la suma de esos dos, ¿no? O sea, los tiene que sumar. Y también, dice, si el primero es mayor al segundo, informar su suma y diferencia. O sea, una suma y una resta. Y en caso contrario, informar el producto y la división. Es decir, esto, como ya se empieza a complicar, con un diagrama de flujo se ve más fácil. Si el primer número ingresado es mayor que el segundo, hace una suma y una resta. Si no, hace un producto y una división. Por eso acá, como 100 es menor que 200 y no se cumple la primera condición, saca un producto. 100 por 200, 20.000. Y saca una división también, 0,5. Si probáramos de otra manera, ingresando 200 y luego 100, sumaría los dos números y luego haría la multiplicación. En la lógica del programa tenemos así, en el algoritmo, número 1, número 2, que se asignan a las variables, se ingresan por teclado y se pasan a numérico entero. Y acá pregunta, si número 1 es mayor que número 2. Si dice que sí, realiza inmediatamente la suma. Es decir, le asigna a la variable suma y asigna a otra variable diferencia. Siempre se tienen que declarar las variables, ¿no? En este lenguaje. Y acá realiza los cálculos. Suma número 1 y número 2. Y resta número 1, número 2. Y termina imprimiendo los resultados. La suma es tanto, la diferencia es tanto. Si no, y se cierra la llave, ¿no? Si no, hace el producto. Define, asigna las variables producto y división. Hace la multiplicación, hace la división e imprime los resultados. Y acá tienen cómo se vería en uno de los casos. Y con esto se cierra, por supuesto, el script, se cierra el body y se cierra el HTML, ¿no? Otro ejemplo. Se ingresan 3 notas de un alumno y acá tenemos lo que decíamos hoy. Si el promedio es mayor o igual a 4, mostrar un mensaje que diga regular. Si no se cumple, si es menor, porque no es mayor ni igual, es menor, otra condición no hay. Es reprobado, o sea, desaprobado. Acá le asignamos 3 notas, nota 1, 2 y 3. Ingresa por teclado la primera nota y la pasa como entero. Ingresa por teclado la segunda nota, la pasa como entero. Esto se puede abreviar en un solo renglón, por supuesto, ¿no? Ingresa por teclado la tercera nota y la pasa entera. Asigna a la variable suma, porque acá va a sacar la suma de estas 3 notas y luego va a sacar el promedio, que es dividiendo por 3 estas sumas. Y dice, si el promedio es mayor o igual a 4, imprime regular. Si no, imprime reprobado o desaprobado, ¿no? Y acá tenemos con el caso 10, 6 y 10, que da mayor que 4, imprime regular. Me fijo si no estoy hablando sola. Hay mucho silencio. No. Por las dudas. Bueno, ustedes cualquier cosa que no entiendan me interrumpen y me preguntan. Esto
como digo, lo tienen que pasar, practicar, probar, ir probando distintos valores, ¿no? Ir cambiando algunas cositas en el programa para ver cómo responde. Esa es la manera de aprender. Ejercicio 3. Ingresa por teclado un número positivo de 1 o 2 dígitos. Del 0 al 99, por ejemplo. Del 1 al, sí, el 1, 0 al 99. Mostrar un mensaje indicando si el número tiene 1 o 2 dígitos. Dice, recordar convertir a entero con parseInt para preguntar posteriormente por una variable entera. Tener en cuenta qué condición debe cumplirse para tener 2 dígitos un número entero. Bueno, y acá estaría el desarrollo, ¿no? Script, acá, bueno, otra forma también de individualizar el script. Let num, que va a ser el número que se ingrese por teclado, entonces se ingresa ese número y se pasa a entero. Ingresa un valor comprendido entre 1 y 99. Y acá dice, si el número es menor que 10, por supuesto va a tener un solo dígito, ¿no? O sea, eso es lo que dice la condición. ¿Cómo me doy cuenta que tiene 1 o 2 dígitos? Por el valor. Acá no estamos contando caracteres, sino que si el número es 9, va a tener un dígito. Del 0 al 9 es un dígito. Más de eso va a tener 2 dígitos, ¿no? Algo sencillo, ¿no? No estamos acá controlando si ingresaron 3 o 4 dígitos. Es algo sencillo para que vean. Y acá se ingresó el valor 50 y dice el valor ingresado tiene 2 dígitos. Para ver cómo responde el if con el else, ¿no? Bueno, estructuras condicionales anidadas. Hasta acá vimos el if simple, el if compuesto con el if else y ahora vamos a ver anidadas. O sea, varios if dentro de otros. Dice, es anidada la estructura condicional cuando por la rama del verdadero o del falso hay otra pregunta. En el caso, como decía hoy, si tienen menos o menor o igual a 4, menor a 4, desaprobado. Ya con 4 o más de 4 hasta 6, es decir, menor que 7, es regular. Y mayor o igual a 7, promocionado, ¿no? Entonces dice, confeccionar un programa que pida por teclado 3 notas del alumno, calcular el promedio e imprimir alguno de estos mensajes, de acuerdo al resultado. Nota 1, nota 2, nota 3, se ingresan las 3 notas con el prompt. Acá hay un comentario que se puede poner así, aparece esto, 2 slash o barras inclinadas, dice convertimos los 3 string en enteros, las cadenas en enteros, un comentario. Esto no se ejecuta, por supuesto, no va a influir en nada. Nota 1, parseInt, la 2 y la 3 se pasa entero. Let pro de promedio, acá está abreviado, ven, entre paréntesis suma las 3 notas y la divide por 3, se puede hacer así. If el promedio mayor o igual a 7, si dice que sí, imprime promocionado, porque se cumple esta condición. Si no, tiene que volver a preguntar si la nota es mayor e igual que 4. Si dice que sí, ejecuta lo que está dentro de estas primeras llaves, regular o aprobado. Si no, otro else, una tercera posibilidad, se cumple esto, que es menor que 4, porque no se cumple ni esta, otra posibilidad no hay, así que es desaprobado. Y hay que cerrar 2 llaves, ¿no? La que se abrió al principio de este y la del otro if.
Esto se hace en el programa, en el Visual Studio, tiene las distintas sangrías para ir viendo a qué if pertenece, ¿no? Bueno, y dice, analicemos este programa, esta partecita que estábamos viendo allá. Se ingresan las tres cadenas por teclado, que son las notas, se transforman a variables enteras y se saca el promedio. Y pregunta, si el promedio es igual a 7, va por la rama del verdadero, con promocionado. Dice, con comillas, indicamos el texto que tiene que aparecer en pantalla, ¿no? Si la condición nos da falso, va a la siguiente estructura condicional y pregunta si el promedio es superior o igual a 4. Bueno, los comentarios, dicen JavaScript, los hacemos poniendo barras previas al comentario. Los comentarios en tiempo de ejecución no los tiene en cuenta, así que no va a realizar no va a causar ningún efecto en la ejecución. Es simplemente para tener anotado, para saber algo, para dejar una aclaración a alguien o para uno mismo también, ¿no? Dice, si queremos poner varias líneas de comentarios, ponemos barra invertida y asterisco. Y 2 comentarios, 2 líneas, y lo cerramos así, ¿ven? Es decir, encerramos el bloque con los caracteres slash y asterisco slash. Acá hay una línea solo, así que no hay problema. Bueno, y vamos a ver este ejercicio. Se cargan por teclado 3 números distintos, mostrar en pantalla el mayor de ellos. Se ingresa número 1, 2, 3, se pasa entero y pregunta, ¿el número 1 es mayor que el 2? Si dice que sí, ahora el número 1, como es el mayor, hay que preguntar con respecto al 3. Si dice que sí, el mayor de los números es número 1, porque se cumplieron estas 2 condiciones. Si no, el mayor de los 3 es el 3, porque no se cumple este del 1 con el 3. Y si no, si esa no se cumple, hay que preguntar por el número 2 con respecto al 3, porque ya el 1 con el 2 se preguntó acá. Esto, como digo, se ve mejor en un diagrama de flujo donde uno dibuja con los rombos, sería, ¿no? Entonces le ponemos las salidas, las flechitas, el flujo de información para qué lado va. Y hay que cerrar todas las llaves, por supuesto. Entonces tenemos primer valor 8, 6 y 10. Comparó, 8 es mayor que 6, sí. Ahora va a comparar, 8 es mayor que 10, no. Entonces viene a comparar, 6 es mayor que 10, no. Entonces imprime 3. El mayor de los 3 es 10. Es seguir toda la secuencia lógica, ¿no? Otro ejercicio. Se ingresa por teclado un valor entero y mostrar una leyenda que diga si el número es positivo, 0 o negativo. Se ingresa un número, ingresa el valor entero, se pasa a numérico y acá pregunta, si el número es igual a 0, el número ingresado es 0, se cumple, ejecuta lo que está entre estas llaves. Si no, se pregunta si el número es mayor que 0. Si dice que sí, el número es positivo, porque es 1, 2, 3. Si dice que no, no es ni 0, ni es mayor que 0, es menor que 0. Así que menos 2, menos 5, menos 10, el número ingresado es negativo. Acá el ejemplo, 100 es positivo. Son los ejercicios normales que se hacen para probar este tipo de instrucciones
Si ustedes han hecho varios de estos, les debe resultar familiar. Bueno, otro ejercicio. Un postulante a un empleo realizó un test de capacitación. Se obtuvo la siguiente información: nombre del postulante, cantidad total de preguntas que se le realizaron y la cantidad de preguntas que contestó correctamente. Se pide confeccionar un programa que lea los datos del postulante e informe el nivel del mismo según el porcentaje de respuestas correctas que ha obtenido. Y hay que tener esta tablita. Si obtuvo el 90%, el nivel es superior. Si obtuvo entre el 75 y el 90, es un nivel medio. Si está entre 50 y 75, es regular. Y si es menor de 50, está fuera del nivel. Entonces, acá tenemos que ingresar nombre del postulante y la cantidad de preguntas que se le va a hacer, porque no se sabe. La cantidad de preguntas se pasa entero y se pone como que ingrese por teclado esa cantidad de preguntas. Después hay una cantidad correctas, que sería ingresar por teclado la cantidad de preguntas correctas. Supongamos que las preguntas se le hacen oralmente y uno va tomando nota. No es que las preguntas se hacen acá en el mismo programa. Y dice porcentaje, cantidad de preguntas correctas dividido la cantidad de preguntas por 100. Acá se saca el porcentaje. Sigue acá. Si el porcentaje es mayor o igual que 90, está en el nivel superior. Si no, siguiendo la tablita que vimos hace un rato, si el porcentaje es mayor o igual que 75, pone nivel medio. Si no, si es mayor o igual que 50, está en un nivel regular. Si no, está fuera de nivel. Y se cierran tantas llaves como if haya. Acá, por ejemplo, el postulante Juan, cantidad de preguntas del test, 2. Supongamos que contestó una sola, es un 50%, es un nivel regular. Ven que acá cada vez tenemos más anidados los if. Bueno, otros operadores lógicos, la I que está arriba del 6. Acá se ve medio raro porque es la letra esta que lo forma de esta manera, pero es esta I que está obteniéndola con mayúscula 6 del teclado. El operador II traducido se lo lee como Y. Se emplea cuando en una estructura condicional se disponen dos condiciones. Dice, cuando vinculamos dos o más condiciones, usamos este operador Y sería. Y las dos condiciones deben ser verdaderas para que el resultado de esa condición compuesta de verdadero y continúe por la rama del verdadero, ¿no? Dice, siempre esta condición va entre paréntesis como forma obligatoria. Acá dice, si el número 1 es mayor que el número 2 y el número 1 es mayor que el número 3. Entonces, dice, estos operadores lógicos permiten plantear algoritmos más cortos y comprensibles que estos que estábamos usando antes, ¿no? Con el tema de las notas acá, no sé dónde era, el promedio, que tenía 3 resultados, 3 if, digo. O el número, si es mayor el primero con el segundo y el segundo con el tercero. Estamos. Bueno, entonces, dice,
Ejemplo, confeccionar un programa que lea por teclado 3 números distintos y nos muestre el mayor de ellos. Algo parecido a lo que hicimos antes. Se asignan los 3 variables, se ingresan los 3 números, se pasan a enteros. Y acá la diferencia en este if mejorado, usando este operador y sería, si el número 1 es mayor que el número 2 y el número 1 es mayor que el número 3. Es decir, acá, si esto se cumple, pregunta si el 1 es mayor que el 3 también. Entonces dice, el mayor es el número 1. Si no, y acá pregunta, número 2 con respecto al número 3, ¿es mayor? Si dice que sí, el mayor es el número 2, y si dice que no, el mayor es el número 3. Es una forma más abreviada, u otra forma, no quiere decir que esté mal, cualquiera de las formas que ustedes usen. Ustedes saben que en programación es como un mapa, ustedes pueden ir por varios caminos y llegar igual al resultado. Algunos caminos van a ser más cortos, otros más largos, pero se llega igual y no está mal. Bueno, y acá dice, se lee si el contenido de la variable 1 es mayor al contenido de la variable 2 y si el contenido de la variable 1 es mayor que el de 3. Es una condición compuesta y resulta verdadera. Si no se da y es falsa, va por la rama de lo falso, va para abajo, después del else, ¿no? Entonces, esta sería toda la explicación de cómo dice acá, recordar que podemos escribir así o de esta forma abreviada. Y acá tenemos un ejemplo donde dice, hacer un programa que pida cargar una fecha cualquiera. Luego verificar si esa fecha corresponde al día de Navidad. También se debe cargar por separado el día, el mes y el año, ¿no? Entonces, se asigna día, mes, año, se pasa entero el día, se pasa entero al mes, que por supuesto tiene que ser numérico, no una palabra del mes. Puede ir también, pero acá pide numérico. Y año numérico. Y acá dice, si el día es igual a 25 y el mes es igual a 12, porque tiene que ser el 25 de diciembre para hacer Navidad, la fecha ingresada corresponde a Navidad. Si no, la fecha ingresada no corresponde a Navidad, ¿ven? Entonces está preguntando por dos condiciones que se deben cumplir y están unidas, son compuestas. Que el día sea 25 y que el mes sea 12. Entonces ahí va a decir si es Navidad. También podemos preguntar, individual es lo mismo, como decía recién, ¿no? Otro ejercicio. Se ingresan 3 valores por teclado. Si todos son iguales, se imprime la suma del primero con el segundo. Y a este resultado se lo multiplica por el tercero. Tiene que haber, dice, puede haber 3 condiciones simples. La condición es que todos tienen que ser iguales. Entonces ingresamos, se asignan 3 números, se pasa entero, primero, segundo y tercer valor. Dice, si el número 1 es igual que el 2 y el número 1 si es igual al 3. Si dice que sí, suma el 1 con el 2 y lo multiplica por el 3, porque todos los números son iguales. Dice, la suma de los 2 primeros valores multiplicado es tal. Si este no se cumple, no saca ninguna cuenta, porque acá no dice. La única condición que se tiene que dar es que sea el primer número igual al segundo y el segundo con el tercero. Bueno, y acá
tienen 3 ejercicios para hacer, que esto se los dejo para que los vayan haciendo. Se ingresan por teclado 3 números. Si todos los valores ingresados son menores a 10, imprimir en la página la leyenda, todos los números son menores a 10. No se los pongo como ejercicios para entregar porque no los entregan, o bueno, no, les va a ser, quizás está más fácil así, para que tengan todo el material acá adentro y ustedes se pongan a practicar. Ejercicio 4, escribir un programa que pide ingresar la coordenada de un punto en el plano, es decir, 2 valores enteros X e Y, y posteriormente imprimir en pantalla en qué cuadrante se ubica dicho punto. El primer cuadrante va a ser si X es mayor que 0 y si Y, o sea, esas 2 Y del 6, de la tecla 6, es mayor que 0, segundo cuadrante. Perdón. Primer cuadrante si X es mayor que 0 e Y es mayor que 0. Y la otra condición es que un segundo cuadrante sea menor que 0, X, y la Y mayor que 0. Y otro ejercicio, de un operario se conoce su sueldo y los años de antigüedad. Se pide confeccionar un programa que lea los datos de entrada e informe. Primero, si el sueldo es inferior a 500 y su antigüedad es igual o superior a 10 años, le dé un aumento de un 20% que muestre el sueldo que se le tiene que pagar, después de haber hecho esta cuenta del aumento. Si el sueldo es menor a 500, pero la antigüedad es menor a 10 años, el aumento va a ser 5%. Y si el sueldo es mayor o igual a 500, que muestre el sueldo sin cambios. O sea, acá hay 3 condiciones de valores de sueldos y antigüedades también. Operadores lógicos, 2, no sé cómo se dice, rayitas. ¿Y dónde está? En el teclado. No sé, si no lo pueden buscar con el código. Ah, sí, perdón. No, pero el nombre de la rayita, digo. Como tecla. Sí. Pero bueno, acá no la veo en el teclado. Hay que buscarlo con... Yo sí la tengo que poner, la tengo que buscar con el código ASC. Esto no va inclinado, ¿eh? Esto está puesto así porque es una aclaración. Bueno, traducido se lo lee como O. No, porque vieron que la barra inclinada se dice slash. Y esta, si bien, bueno, significa O en programación, pero el nombre del carácter me refería. Si el teclado está configurado en inglés, está haciendo shift donde está la barra slash, o sea, sería arriba del slash. Pero eso sí está en inglés configurado. Claro. En castellano no sé. Sí. Bueno, gracias por la aclaración. Claro, yo me refería a cómo conseguir el carácter. Está bien. Gracias por la aclaración. Bueno, dice, en este caso, dice, vemos que la condición 1 es verdadera o la condición 2 es verdadera. En los casos anteriores era Y. Acá es O. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Si el empleado tiene 10 años de antigüedad o tiene 15, le hacen un 10% de aumento al sueldo, por ejemplo. Entonces, la condición es si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, o la segunda es verdadera.
Y ahí recién va a ejecutar la rama del verdadero. O sea, lo que sigue acá de la llave, ¿no? Entonces dice, cuando vinculamos dos o más condiciones con el operador OR, con que una de todas esas condiciones sea verdadera, alcanza. Dice, para que el resultado de la condición compuesta sea verdadera. Por ejemplo, se carga fecha, día, mes y año por teclado, mostrar un mensaje si corresponde al primer trimestre del año, enero, febrero, marzo. Se ingresa día, mes y año por teclado, se lo pasa como entero y dice, si el mes es 1, o el mes es 2, o el mes es 3, corresponde al primer trimestre del año. Y ahí queda. Ya no sigue preguntando tendríamos que seguir preguntando por el mes 4, 5 y 6, para que diga el segundo trimestre y así, ¿no? Entonces, dice, la carga de la fecha se hace por partes, ingresan las variables día, mes y año. Si alguna de las condiciones simples del if da verdadero, se va a mostrar el mensaje. Aclaración. Tener en cuenta que cuando resolvemos un problema hay muchos algoritmos que se pueden plantear para llegar a la meta. El problema anterior se puede resolver con una condición simple. Preguntar si el número del mes es menor e igual a 3, por supuesto, ¿no? Acá lo hace así para ver cómo actúa este operador lógico OR. Y ejercicios, ingresan por teclado 3 números, si al menos uno de los valores ingresados es menor a 10, que imprima en la página la leyenda alguno de los números es menor a 10. Se ingresan los 3 números, se pasan enteros, y acá pregunta si el número 1 es menor que 10, o si el número 2 es menor que 10, o si el número 3 es menor que 10. Cualquiera de estas condiciones que se dé, se ejecuta lo inmediatamente que sigue a la llave si dice alguno de los números es menor a 10. Y ahí queda. Si llegan a ser mayor, no imprime nada. Bueno, estructura switch, que esto también existe en otros lenguajes. Y se agregaron después cuando actualizaron un poco las versiones. La instrucción switch reemplaza cuando hay muchos if-else, ¿no? Que sería para casos. Entonces dice, se puede aplicar en ciertas situaciones para que no haya tantos if. Donde se verifica que la opción que se está preguntando es igual a cierto valor. No podemos preguntar por mayor o por menor. Esto se usaría, por ejemplo, cuando ingresamos un menú con opciones. Por ejemplo, ingrese las siguientes opciones. 1, liquidación de sueldos. 2, liquidación de horas extras. 3, liquidación de vacaciones. Entonces ingresamos 1 o 2 o 3, pero no podemos preguntar si el número es mayor o menor. Tienen que ser sí o sí esas condiciones. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Acá hacemos un programa que solicita que se ingrese un valor entre 1 y 5, luego mostrar en castellano el valor ingresado, mostrar un mensaje de error en caso de que el valor no esté entre 1 y 5, o sea, 0 y mayor que 5, ¿no? Bueno, entonces se ingresa el valor como entero por teclado, ingrese un valor comprendido entre 1 y 5. Switch, valor, caso 1, que imprima la palabra 1 y corta. Break es para que corte ahí, porque no tiene que ir a preguntar ninguna otra cosa más. Si esto no se cumple, va al caso 2
y pregunta por 2, o imprime, perdón, por el número 2, escrito en castellano, y corta. Si no, caso 3, imprime la palabra 3 y corta. Si no, caso 4, imprime la palabra 4 y corta. Si no, caso 5, imprime la palabra 5. Y acá, default, omitido, o el número que no es el correcto, que aparezca un mensaje que diga, debe ingresar un valor comprendido entre 1 y 5, como mandando un mensaje de error, ¿no? Entonces, esta estructura reemplaza en algunas situaciones el if de muchos if, ¿no? Dice, debemos tener en cuenta que la variable que analizamos tiene que ir después de la instrucción switch, entre paréntesis. Así es la sintaxis. Cada valor que se analiza va con la palabra clave case, de caso. Caso 1, caso 2, caso 3. Y seguido de 2 puntos. Ahí. Es decir, si se cumple este caso, hace tal cosa. En caso de verificar dicho valor, la variable que analiza el switch. Dice, es importante poner la palabra clave break, que quiere decir cortar, porque eso quiere decir que la variable, no sé, las instrucciones que hay después de esa palabra clave, default, se ejecutan en caso, o sea, con el break corta, y con el default encuentra que no se encontró en ninguno de esos casos. Dice, la opción default es opcional, puede ser que no se ponga. Dice, hagamos un segundo problema para ver cómo podemos utilizar variables alfabéticas con la instrucción switch. Ingresar por teclado nombres de colores, rojo, verde o azul. Y mostrar un mensaje indicando el color ingresado. Se da una variable call de color. Acá no hay que convertirla en nada porque ya es alfabética. Switch called y el primer caso entre estas llaves, ¿no? Caso rojo, que imprime la palabra rojo. Corta. Caso verde, imprime la palabra verde y corta. Caso azul, imprime la palabra azul, corta y cierra la llave. Podemos o no poner default. Podemos poner default y un mensaje que diga no ingresó ninguno de los colores pedidos. Entonces dice, como aclaración, cuando verificamos cadenas debemos encerrarla entre comillas, ¿no? Esto también. Acá. Caso rojo. Así, se debe ingresar en minúscula el nombre del color, o sea, el nombre de la variable también va en minúscula. Y tener en cuenta que no utilizamos parseInt porque ingresamos cadenas no numéricas. Y acá tenemos otro ejercicio. Solicitar el ingreso de alguna de estas palabras, casa, mesa, perro o gato. Luego mostrar la palabra traducida en inglés. Es decir, si se ingresa casa, se muestra house en la página. Entonces, LED palabra alfabética, así que no se convierte a nada, ingrese estas palabras, casa, mesa, perro, gato, para traducirlas en inglés. Switch palabra, la variable, case, casa, que imprima house y corta. Case, mesa, imprime table y corta. Case, perro, imprime dog, corta. Case, gato, imprime cat y corta. Default solo puede traducir casa, mesa, perro o gato. Si le pongo pared, piso, lapicera, lo que sea, no va a traducir. Y así va a verse la ejecución.
Estructura repetitiva while. Bueno, dice, hasta ahora usamos estructuras secuenciales y condicionales. Secuenciales, se ingresa el dato, se suma, se imprime el resultado, listo. Condicional, el if y todas las variantes. Existe otro tipo de estructuras que son las repetitivas. Una estructura repetitiva permite ejecutar una instrucción o conjunto de instrucciones varias veces. Se caracteriza por la o las instrucciones que se repiten y puede hacer una prueba de condición antes de cada repetición que va a motivar que se repita o no. Por ejemplo, que dé un resultado, ¿no? Y la instrucción es while, que esta también les debe sonar conocida. En primer lugar, se verifica la condición. Si la misma es verdadera, se ejecutan las operaciones que indicamos entre las llaves que siguen al while. En caso de que la condición sea falsa, while quiere decir mientras, ¿no? Continúa la instrucción siguiente al bloque de llaves. El bloque se repite mientras la condición sea verdadera, o sea, while. Vamos a ver cómo es la sintaxis. Importante, si la condición siempre retorna verdadera, estaremos en presencia de un ciclo repetitivo infinito, que también se le dice bucle, ¿no? Pero infinito. Si pasa esto, hay un error de programación porque nunca va a cortar el programa, así que hay que probarlo a eso. Y un ejemplo, realizar un programa que imprime en pantalla los números del 1 al 100. O sea, la condición sería que cuando llegue al 100 corte, ¿no? Sin conocer las estructuras repetitivas, podemos resolver el problema empleando una estructura secuencial. Inicializamos una variable con el valor 1, luego imprimimos la variable, incrementamos nuevamente la variable haciendo lo que le llaman un contador, ¿no? X es igual a X más 1. Pero esta es una manera muy larga de hacer el programa, porque el programa tiene que ir y venir cada vez que pasa por acá. Se asigna la variable X, se pone como número inicial 1, mientras X sea menor o igual a 100, imprime los valores y se sigue. La mejor forma es esta. La mejor forma sería entonces hacer de esta manera, que ingrese el número X, o se le asigna un número, perdón, no se ingresa nada acá, y mientras ese número sea menor o igual a 100, se va a producir ese ciclo repetitivo con el mientras. Mientras X sea. De la otra forma que dice acá sería sumar, no usar un while, sino if X es mayor y bueno, se hace ese bucle. Así es más abreviado. Para que los números salgan uno en cada renglón, se utiliza esto que sería el salto de el enter sería. Y si analizamos ese programa, la primera operación pone la variable X en 1 y luego empieza la estructura repetitiva. Si la condición es menor o igual a 100, se lee mientras la variable X sea menor o igual a 100. Dice, es importante decir que acá no debe haber un punto y coma al final del while. Vieron que siempre poníamos un punto y coma en las instrucciones, dice. Acá no debe ir. Si hacemos esto, estamos en presencia de un error lógico. Eso, si pasan el programa, lo pueden probar. Al ejecutarse la condición, retorna verdadero porque el contenido de X es 1 y es menor o igual a 100. Entonces, sigue el bucle, ¿no?
hasta que esa condición no se cumpla más. Primero va a ser 1, después va a ser 2, 3, y así hasta que llegue a 100, ¿no? O sea, todo esto, cuando llegó a 100, no provoca ningún error. A ver qué dice. Lo más difícil es la definición de la condición de la estructura while y qué bloque de instrucciones se va a repetir. Observar que si, por ejemplo, disponemos la condición x es igual mayor que 100, no provoca ningún error sintáctico, pero estamos en presencia de un error lógico, porque al evaluarse por primera vez la condición retorna falso y no se ejecuta el bloque de instrucciones que queríamos repetir 100 veces. Hay que probarlo, hay que ver cómo funciona y utilizar este while, ¿no? Entonces, mientras es verdadero, va haciendo todo ese bucle. Cuando la condición es falsa, de ese mientras, sale de esa estructura repetitiva y continúa el algoritmo, que en este caso es finalizar el programa, ¿no? Es decir, sale de esta llave y acá termina el programa. Esta es la explicación y acá dice: no existe una receta para definir una condición de una estructura repetitiva, sino que se logra con una práctica continua solucionando problemas. Esto quiere decir que no hay una manera excelente de hacer el programa, sino que va saliendo de a poco mientras uno va practicando, ¿no? Entonces, de a poco, por eso acá se requiere mucha práctica siempre en programación. Una vez planteado el programa, verificamos, bueno, los números que vayan del 1 al 100. Cuando es 101 sale de la condición, retorna falso y ahí termina. O sea, este 101 no va a aparecer, es nada más que dice cuándo vale 101, ¿no? A ver si están todavía, sí. Y ahí algunos están diciendo, bueno, ahora vemos, porque ya creo que hasta acá vamos llegando. Bueno, lo que les decía hoy, la variable x recibe el nombre de contador. El contador es una variable que se va incrementando, decrementando, de acuerdo a lo que uno quiera lograr, de uno en uno. Se acumula, es un acumulador o contador. Bueno, y otra vez acá explica lo de la condición, si se cumple o no. Dice, probar en ese ejercicio que estábamos viendo antes algunas modificaciones, imprimir números del 1 al 500, del 50 al 100, del menos 50 al 0 y del 2 al 100, pero de 2 en 2, o sea, los pares. O sea, algunos cambios para hacer para practicar ahí en ese ejemplo, ¿no? Y así es como se ve realizar un programa que imprima 25 términos de la serie 11, 22, 33, 44. No se ingresan valores por teclado, sino que se van sumando una serie, sumándole 11 a los números que se van acumulando en este contador. Entonces, let serie empieza en 11, let x para el contador que empieza en 1, mientras x sea menor o igual que 25, va a hacer el cálculo, va a imprimir el valor de serie, que es 11 más, el primer número es 11, el segundo es 11 más 11, el tercero es 22 más 11, el cuarto es 33 más 11, el quinto es 44 más 11, y así, le va sumando 11 a cada número, hasta que llegue x a, como dice acá, 25.
Ejercicio 2, mostrar múltiplos de 8 hasta que el valor llegue a 500. Debe aparecer en pantalla 8, 16, 24. Let múltiplo 8, es el nombre de la variable, múltiplo 8 igual a 8, empieza en 8. Mientras el múltiplo de 8 sea menor o igual a 500, va sumándole 8 a ese múltiplo de 8 y lo va acumulando en esa misma variable. 8, 16, 24 y así. Bueno, y el acumulador, que es lo que veníamos diciendo recién, es dice, llevamos, por ejemplo, en este caso, desarrollar un programa que permita la carga de 5 valores por teclado y nos muestre la suma, que los vaya acumulando, ¿no? Let x igual a 1, let suma igual a 0, let valor. Tenemos 3 variables. Mientras x sea menor o igual a 5, porque pide 5 números, 5 veces, que ingrese el valor y lo pase entero, y se sume y acumule. La primera vez suma va a valer 0, 0 más y el número que se ingresó. El contador vuelve, porque esto mientras sea menor que 5 tiene que seguir haciendo este bucle acá. Cuando llegó a 5, ya no se cumple el mientras y dice la suma de los valores es tal, de acuerdo a los números que se ingresó. Dice, el concepto de acumulador es un tipo especial de variables que se incrementa o decrementa con valores variables durante la ejecución del programa. Entonces, acá tenemos un contador que va de 1 en 1 y un acumulador que suma. Va acumulando valores ingresados por teclado. Entonces, acá está la prueba. 0, ingresa 0 más 1. Dice, antes de entrar a la estructura repetitiva, estos son los valores. O sea, esta sería como una prueba de escritorio para ver cuánto da, ¿no? El seguimiento del programa planteado. Los números que toma la variable valor dependerá de qué cifras cargue el operador durante la ejecución del programa. O sea, este es el valor de X, este es el valor de suma, y este es el valor con el que inicia, ¿no? 0. Hay que tener en cuenta que cuando la variable valor se carga con el primer número, este es el ejemplo del valor 5, o sea, al cargarse el valor 16, por ejemplo, por teclado, el valor 5 se pierde y por eso va almacenando en la variable suma el valor acumulado. Y cada una de estas 3 variables tiene un objetivo distinto. Valor, carga valores por teclado. X es como contador para saber cuántas veces se repite el while. Y suma, almacena y acumula los valores en esa variable. Bueno, algo importante. Con todo lo visto hoy, es el momento donde uno desarrolla individualmente un algoritmo para resolución de problemas. O sea, cada uno lo hace como quiere, utilizando las instrucciones que mejor piense que le convenga. Por supuesto que si yo tengo que viajar a un lugar, voy a tratar de tomar el camino más corto, ¿no? Para que me sea más fácil y más rápido llegar. Lo mismo pasa en programación. La experiencia dice que debemos dedicar el 80% del tiempo a la resolución individual de problemas y el otro 20% al análisis y codificación, ya resueltos por otras personas, ¿no? Es decir, ustedes analicen el problema, el ejercicio, dedíquenle tiempo, el mayor tiempo posible, a ver cómo lo pueden resolver. De un X cantidad de tiempo, que es un 100%, 80% lleva la lógica y el 20% el análisis y pasarlo en la computadora.
Es de vital importancia para llegar a ser un buen programador poder resolver problemas de manera individual. Y acá les dejo 6 ejercicios para que hagan y practiquen. Que por supuesto queda en manos de ustedes, ya son grandes, adultos. No les voy a pedir la clase que viene uno por uno que me muestre qué hicieron, pero esto viene bien para que ustedes practiquen, porque como decía recién ahí, queda en cada uno resolver los problemas y la práctica, ¿no? Que es lo primordial en esta materia. Así que hasta ahí llegamos hoy. ¿Dudas? ¿Consultas? Ahí No, dice profe, Néstor, ¿cómo se uno? Sí. ¿Cómo se une todo eso, por ejemplo, con un formulario? Bueno, ya lo vamos a ver. Ahora me llevaría tiempo explicarles, porque tampoco es tan fácil. Con una instrucción sola no se hace. Hay que tengan un poquito de paciencia y ya lo vamos a ir viendo. Bueno. Son las 8 ya. ¿Quieren que les tome asistencia? Y ya después quedan libres para practicar o hacer lo que necesiten. No, como siempre decimos, el parcial va a ser preguntas múltiple choice o cuestionarios, porque para mí es imposible corregir 100 y pico en esta comisión, después tengo la otra comisión, como 200 alumnos, corregir 200 ejercicios en 2 días. Así que por cuestiones de tiempo, sí, va a ser como el cuestionario anterior. Bueno, voy a pasar acá